vernos. Bienvenidos y le doy, por supuesto, también la bienvenida y le agradezco nuevamente por estar aquí al doctor Pablo Talavera. Gracias, doctor, por venir. Muy buenas noches, Diana. A ver, doctor, como se imaginará y lo sabe, de hecho, este asunto de la jueza Aide Vergara ha generado una polémica impresionante, la gente está muy molesta, se ha puesto en cuestión, en duda, la calidad de nuestros jueces, la capacidad que tienen los magistrados para hacerse cargo justamente de hacer justicia. Sí, efectivamente ha llamado la atención porque estamos en una suerte de vorágine de percepción de inseguridad ciudadana. Ya no podemos hablar de seguridad, sino de inseguridad. Y que todos los días cuando uno prende la televisión las noticias están vinculadas a asaltos, robos y excesos, incluso en los latrocinios, ¿no? Es decir, vamos a decirlo de algún modo que se entienda, ¿no? La frescura de cómo se cometen los delitos. Pero por otro lado también de vez en cuando aparecen algunas noticias en las cuales se ven envueltos o fiscales del Ministerio Público o jueces del Poder Judicial. Y en este caso le tocó a esta magistrada estar, digamos, en la tensión que ocurre de este fenómeno de la inseguridad ciudadana por una actuación que tengo entendido está siendo en este momento objeto de una investigación por cuestiones de conducta funcional, ¿no? Claro, a ella mientras tanto la han separado de este 54 juzgado especializado en lo penal mientras duren las indagaciones, pero uno dice, o sea, efectivamente se puede haber omitido algo, le pudo haber faltado algún tipo de información para realmente determinar que estas personas tenían que ser trasladadas a un penal, pero aquí en realidad el delito era absolutamente evidente. Estaban estos delincuentes al interior de una vivienda, se habían atrincherado, se habían robado todo lo que encontraron a su paso y habían medios de comunicación registrando el delito. Entonces, ¿qué más faltaba para que la jueza realmente tomara una decisión trascendental y castigara a estas personas? A ver, hay dos aspectos aquí que tienen que ser evaluados. Uno tiene que ver con la idoneidad, es decir, la forma en que los jueces y fiscales deciden los casos, o sea, si actúan correctamente o no desde el punto de vista del derecho, y lo otro es la conducta funcional, si existieron o no irregularidades en la tramitación y decisión del caso, ¿no? Y esto significa muchas cosas, la conducta funcional, que entiendo yo que tiene que indagar la oficina de control. Y en el aspecto, digamos, de decidir un caso conforme a derecho, pueden haber errores desde leves hasta inexcusables o demostrar ignorancia del derecho, ¿no? Y que esto puede traer consecuencias perjudiciales para las partes. Claro. No solamente ocurre en lo penal, lo que pasa es que en lo penal se visibiliza más, porque afecta a todos, ¿no? El carácter público. Entonces, en este caso, efectivamente, yo soy profesor también de la materia penal y procesal penal, y cuando estamos frente a una flagrancia, hablamos de que la policía puede arrestar porque es evidente, ¿no? Es el hecho que se está cometiendo, y por tanto también ese análisis tiene que sopesar el juez en el momento de decidir acerca de las medidas cautelares. No he visto el expediente, por lo tanto no puedo dar una opinión, y tampoco sería muy prudente que como presidente del Consejo yo dé una opinión de conjunto, cómo se resuelve ese caso, por una sencilla razón. Porque me imagino que hay discrepancia y las partes van a interponer recurso de apelación. Entonces, va por puerta separada el aspecto de evaluación del caso por un superior y lo otro es la conducta que tiene que evaluar el órgano de control. Pero hay una tercera vía y se refiere a la evaluación del desempeño, cómo deciden los casos en los procesos de ratificación de parte de los jueces y fiscales. Y déjame decirte, Juliana, que en este aspecto en lo que va de mi gestión, el 14% de quienes han pasado evaluación y ratificación no superaron las evaluaciones y han sido separados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es que ese es el tema, ¿no? Porque efectivamente la OCMA lo que hace es sancionar a los jueces que han cometido algún tipo de irregularidad, los que merecen ser separados. Pero ustedes, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que hacen es el trabajo previo, ¿no? Evaluar, nombrar, ratificar. Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona, un juez, que además pone en evidencia que no tiene la capacidad de tomar una decisión inteligente, acorde con lo que dictan las leyes, la Constitución, los diferentes códigos, esté allí a cargo de un juzgado penal, sobre todo? A ver, en primer lugar, cuando se hace una evaluación sobre la base de lo que la ley establece, y hay aspectos que tienen que ver con la parte, digamos, de competencias cognitivas, conocimientos, destrezas y habilidades, y otra parte que recientemente estamos trabajando fuerte que tiene que ver con las competencias de orden valorativo, ¿no? Ético, capacidad para interactuar, control de los impulsos,
el tema del liderazgo, ¿no? El tema de la autoridad. Y muchas veces hay aquí una responsabilidad compartida, no solamente de los órganos que evaluamos o elegimos, sino también de los órganos que tienen la obligación de capacitar y entrenar permanentemente a los jueces. No olvidemos que más del 50% de los que ingresan para ser jueces, como la magistrada que se refiere, cerca del 60% son abogados que ingresan a la judicatura, no son jueces de par letrados que se promocionan a la instancia superior, sino son también abogados. Y cuando esos abogados ingresan, deben ser materia de un entrenamiento, una preparación, de tal manera que se vea un actuar más o menos homogéneo, como hay en otros países, porque aquí en el Perú, hay que reconocerlo, Juliana, no hay una verdadera carrera profesional de la magistratura, porque en otros países estudia 1 año y medio, 2 años para ser juez. Claro. Ya, una vez que uno aprueba un examen, pasa a hacer todo un entrenamiento, práctica, etc. Y creo que ahí está una de las razones por las que a veces nos encontramos con decisiones que no son las esperadas. Ahora, yo quisiera añadir lo siguiente, ¿no? Los jueces tienen independencia, es verdad, pero también tienen responsabilidad, van las dos cosas de la mano. Y por otro lado, dentro de esa independencia, que es una garantía de las garantías, que es fundamentalmente una garantía para el ciudadano, el juez asume una responsabilidad por la decisión que toma, pero además tiene que, dentro de esa independencia, no necesariamente un juez tener que resolver como todos piensan que debe resolver. De repente la prensa, y lo hemos visto, ¿no? Ha hecho juicios paralelos, ha juzgado, y luego esa misma persona que ha buscado que ingrese a la cárcel, después dicen, esa misma prensa o algunos miembros de medios de prensa, no, esa persona no debió estar en la cárcel, ¿no? A propósito de una persona que en el norte fue privada de su libertad y luego liberada. Entonces, esa es la gran tensión que hemos vivido y vivimos y seguiremos viviendo probablemente, porque la nación le encomienda a cada juez que actúe con independencia. Y esa independencia, indudablemente, supone que tiene que resolver de acuerdo al caso que tiene, a los elementos, pero también tiene una gran responsabilidad. O sea, la independencia no es vamos a decir, una carta blanca para que libérrimamente pueda actuar según su criterio, no. Está la jurisprudencia, están los antecedentes del caso, está la ley. Entonces, el juez sí se espera que el juez resuelva de acuerdo a lo que son los precedentes, ¿no? Entonces, si no lo hace, a mi juicio no está actuando idóneamente. Lo que pasa es que un juez y una jueza tienen una responsabilidad mucho más grande incluso que un fiscal, porque el fiscal lo que hace es reunir todos los elementos, de hecho que el trabajo más difícil, más complicado, sí, porque hay que indagar y presentar todo de la manera más sólida posible para que el juez simplemente lea y determine si efectivamente lo que pide el Ministerio Público es o no es, o es más o es menos. Pero, claro, un fiscal no te va a mandar preso, un juez te puede arruinar la vida. Así es. Va de los dos lados. No solamente un juez puede cometer un acto de libertad indebida, y de hecho el Consejo, y he visto las estadísticas porque antes de venir he revisado todas mis estadísticas, el 100% de los casos en los cuales los magistrados han dado libertades indebidas o han dado beneficio penitenciario pese a las leyes que prohíben, todos han sido destituidos. Y no porque el Consejo quiera cortar simplemente las cabezas, sino porque quiere dejar sentado que hay una suerte de coincidencia, en este caso con las oficinas de control, y con el mensaje de que el juez no puede actuar de manera arbitraria y no puede tampoco afectar los intereses públicos. ¿Cuáles son los intereses públicos? Que se castiguen los delitos. Entonces, cuando se producen liberaciones en caso de tráfico, violación y otros, delitos graves, por cierto, se está produciendo una reacción de parte del Consejo Nacional de Magistratura de destituirlo. No. Pero quisiera también ir al otro aspecto, ¿no? Hay muchos casos en los cuales la oficina de control no encuentra una inconducta funcional de un juez. Por ejemplo, en el caso concreto podría no encontrar una inconducta. Es decir, que no hay una irregularidad, que alguien le habló, etc. Pero revisado el caso ya cuando le llegue al Consejo, puede evaluar y considerar que esa actuación no fue acorde a derecho, que fue una decisión insuficiente motivada o una decisión irrazonable. En esos casos se evalúa la idoneidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mañana, porque hay una de las hipótesis que se maneja, que está ahí, que hablaría de un supuesto pago a esta jueza para liberar a estos 52 delincuentes? No lo podemos confirmar, es una de las tantísimas versiones que han aparecido en los últimos días, pero además de separarla, evidentemente, destituirla de su cargo, alejarla del Poder Judicial, ¿qué castigo recibe esta persona por
no haber cumplido con lo que manda además un cargo tan importante como el de una magistrada, sino por haber pisoteado el derecho y la propia Constitución y las propias leyes peruanas. A ver, no voy a hacer hipótesis sobre la propia juez, pero sí una hipótesis. ¿Qué pasa con un juez cuando, Así es, ok, sí. cuando además de incurrir en una inconducta de carácter disciplinario, incurre en un cohecho? O sea, recibir dinero es cohecho, es delito y tiene que ser sometida a la ley. Y de hecho la Corte Suprema está condenando a penas efectivas por cohecho, ¿no? Y penas muy altas, porque la pena llega hasta 15 años. Lo que pasa es que sí, existe en realidad una muy mala percepción con relación al Poder Judicial, y esto no es gratuito. Hay una frase muy famosa que dice, hazte la fama y échate a la cama. Y han habido tantas decisiones, sentencias, condenas injustas en nuestro país en el transcurso de los años, no solamente ahora, sino de tantísimo tiempo, que uno dice, pues caramba, o sea, ¿cómo voy a confiar? Hay gente que dice, yo no denuncio porque no tengo plata. Y yo es algo, doctor Talavera, que lo escucho todos los días. ¿Para qué voy a denunciar? Pero denuncia si tienes la razón. Sí, yo tengo la razón, pero tú tienes las pruebas, tienes todo. Pero sí, Juliana, yo no tengo plata. Y después viene la persona a la que yo estoy acusando, le ofrece 10.000, 15.000 dólares a ese juez o al secretario del juzgado, y al final le dan vuelta. Y la que termina mal parada soy yo, porque hasta me pueden castigar y terminar demandándome por difamación y calumnia o por cualquier otro tipo de delito que yo no he cometido. ¿Cómo manejarse? ¿Cómo decirle a la gente, confíen en el Poder Judicial, tenemos buenos jueces, vayan al Ministerio Público, formulen su denuncia? A ver, yo también he escuchado algunas versiones de quienes no están a veces muy informados o de quienes lamentablemente llegaron a abogados que, bueno, no practican adecuadamente el ejercicio profesional del litigio, ¿no? Y conversando en una oportunidad con la presidenta de la Junta de Ética o Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, me comentaba que la mayor cantidad de quejas es por mentira de los abogados a sus clientes, por decirle lo que tú estás diciendo, ¿no? Y por incumplimiento de sus labores. Pero es verdad, hay casos de corrupción, pero también hay una fuerza en muchos jueces, en la mayoría de jueces, por hacer bien su trabajo, y los resultados están ahí. Son los jueces peruanos los que también han encarcelado a quienes han estado en la corrupción, de los primeros años de este siglo como de los últimos 2 años. Se vienen decidiendo casos importantes, encarcelamiento de propios jueces. Eso no se ha visto mucho. Hay una corte del interior del país donde han dictado prisiones preventivas a varios jueces. Entonces, yo creo que la judicatura sí está avanzando, pero hay casos en los que evidentemente a todos nos llama la atención porque fue un hecho flagrante, en la cual evidentemente ha servido dentro de este contexto para desconfiar un poco más de los jueces, ¿no? De acuerdo, ¿cuántos jueces hay en el Perú? Aproximadamente cerca de 3.000 jueces profesionales, ¿no? ¿Y fiscales? El doble casi. El doble. Sí. Y me imagino que por una cuestión evidentemente de porcentaje hay más denuncias con relación al Ministerio Público que contra el Poder Judicial. A ver, en el Consejo Nacional de Magistratura en los últimos tiempos se ha incrementado el caso de fiscales destituidos. Hasta hace algunos años, no 2, 3 años, el porcentaje de fiscales destituidos era menor que el de jueces. Pero tal parece que como quiera que ahora los fiscales tienen más responsabilidad en la investigación, tienen más atribuciones, al parecer están produciéndose prácticas irregulares y donde estamos apreciando que está incrementándose el número de propuestas de destitución de fiscales. Y estaba leyendo que ustedes evalúan además psicológicamente a los magistrados. ¿Esto es antes de cuando están en pleno proceso de postulación para ocupar el cargo, o luego cuando ya son jueces, cuando ya son fiscales, también cada tanto tiempo tienen que someterse a una nueva pericia para determinar además si están actuando de buena manera, si realmente son personas que mantienen la ética, si mantienen ese compromiso con la institución a la que representan, para también el Consejo Nacional de la Magistratura tenga la confianza y la seguridad de que las personas a las que le han dado esa oportunidad, esa herramienta tan importante, la estén usando como es debido? A ver, antes y en el momento de ser evaluado cada 7 años. Claro, antes, porque cuando ingresa se le hace exámenes psicológicos para ver cuáles son sus competencias, etcétera, pero son más rigurosos cuando se hace la evaluación a los 7 años, porque ahí no solamente se hace evaluaciones con psicólogos, sino también con psiquiatras, para ver todos los aspectos de carácter de personalidad, de competencias y éticas y otros, pero
muchos se preguntarían por qué esperar 7 años, ¿no? Es decir, ingresa, de repente está a los 2 años ya está actuando mal, al tercer año, cuarto año. Nos hemos encontrado con muchos casos de magistrados que hemos separado, que desde que han entrado han cometido pues irregularidades y recién al 7.º año lo estamos sacando porque la Constitución así lo establece. Yo no soy político, yo no sé qué es lo que deberían hacer los políticos, pero creo sí, por mi experiencia, que la evaluación debe ser más continua. No sé si necesariamente cada año lo tiene que hacer el Consejo, o podría hacerlo cada institución cada año y después a los 7 años el Consejo, pero sí es importante que hayan evaluaciones. Claro, sí es importante que haya medición de la forma como vienen trabajando de manera regular. Eso es lo que han asumido varios países de Latinoamérica. De acuerdo, porque además el poder corrompe. Uno puede entrar con la, digamos, mejor intención de hacer las cosas bien, pero bueno, hay seres humanos que se transforman, se dejan llevar por el dinero, por la plata fácil, y dices, oye, qué bacán, ahora voy a ser, por ejemplo, jueza de familia, tengo una responsabilidad enorme además, porque me imagino que todos los que forman parte de los juzgados, que ven temas que tienen que ver con violencia familiar y demás, tienen que ser aún más cautos para dar un veredicto. Pero claro, al año vienen y te ofrecen 5.000 soles. A los 3 años ya te hiciste fama de que eres buena gente, de que por algo de platita te puedes torcer un poco, te ofrecen 15.000. Más adelante 25.000. Claro, llega un momento en que recibes tanto dinero y tienes una vida como siempre imaginaste sin hacer mucho, que te terminas convirtiendo dentro del Poder Judicial en un delincuente. Por eso es importante que la evaluación sea permanente, porque, repito, no es un alto el porcentaje de jueces que están en esos problemas, ni que son personas que no están capacitadas. Hay jueces que no están debidamente capacitados y hay quienes también incurren en infracciones de esa naturaleza. Pero yo creo que si se detectan con anticipación, o sea, ¿por qué esperar los 7 años? ¿No? Claro. Entonces, por supuesto, la Constitución manda que sean 7 años, pero lo ideal sería que sea anual o bianual, para que así podamos detectar y decirle, estás caminando mal, no estás haciendo bien tus cosas, hazlo bien. Y al que está cometiendo irregularidades de carácter ya de corrupción, pues hacerle su expediente y separarlo, ¿no? Ahora, con todas las denuncias que han aparecido en contra de tantos políticos, ¿no?, la propia primera dama y demás, se está tomando mucho en cuenta el tema que ni jueces ni fiscales tengan ningún tipo de militancia política. Y tengo entendido que desde el año 2014 se tiene la obligación de presentar una declaración jurada donde dices, yo no pertenezco a esta agrupación, tampoco a esta, no he visto ninguna camiseta. Pero claro, una declaración jurada es en realidad un compromiso de palabra, ¿no?, que tú firmas, pero bien puedes mentir porque tampoco tiene... No es así, mire. Voy a decir, por mandato de la Constitución y la ley, los jueces no necesitan ni siquiera presentar la declaración jurada, están obligados a no estar afiliados, porque es una prohibición, en ningún partido político ni grupo político. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cuando se dicta la ley de la carrera judicial no se establece como uno de los requisitos el estar o no estar afiliado, es decir, que declaren que no están afiliados. Es más o menos a fines del 2013 que venimos detectando, al hacer un pedido de información al registro de organizaciones políticas del jurado, que habían algunos postulantes que se estaban presentando pese a estar inscritos en partidos políticos. Claro. Entonces modificamos el reglamento y dispusimos que tenían que presentar esa declaración jurada y nosotros verificar esa información. Y a partir de esa fecha, nosotros estamos siendo escrupulosos en verificar que ninguno de los que ingresan haya tenido una afiliación a partir de... ¿Y qué hemos detectado dentro de esas afiliaciones? También hay que reconocerlo. Algunos que firmaban sin saber, ni siquiera sabían que estaban inscritos en su partido político. Alguien los cogió por alguna plaza de alguna ciudad y les dijo, hay que firmar para que se inscriba algo, y resultaron en los padrones. O personas que habían renunciado y cuyo partido al cual habían renunciado y habían pertenecido por corto tiempo, nunca hicieron el cambio y siguieron presentando. Entonces, la prohibición existe, no deben estar en los partidos, y quienes figuran actualmente como tales no pueden conocer casos vinculados a esos partidos políticos. Y finalmente, el día de hoy ha habido un acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de Magistratura por el cual está disponiendo que todos los magistrados de la República, todos, absolutamente todos, jueces y fiscales, suplentes, provisionales, titulares, todos hagan una declaración jurada de no encontrarse inscrito en ningún partido o grupo político, y además esa orden va a ser que todos los años se va a verificar, todo ya se ha dispuesto que en todos los casos se verifique anualmente para que
No vaya a ser que haga una declaración ahora y después termine estando inscrito o vinculado a un partido político. ¿Qué podría pasar con el caso de Nadine Heredia? Porque hasta en tercera instancia la Fiscalía archivó las denuncias por el supuesto delito de lavado de activos. Y en esta última oportunidad, el Poder Judicial le dice al Ministerio Público, ya dejen de investigar. Y la Fiscalía puede apelar, evidentemente, porque considera, a través del fiscal Rojas, que presentó nuevos elementos y demás, que todavía hay pan por rebanar y que hay cosas que faltan, digamos, ser sometidas a indagaciones para determinar si existió ilícito, irregularidades o no. ¿Qué podría suceder? Porque aquí ya hay una bronca y pública y todos conocemos entre Poder Judicial y Fiscalía. A ver, yo no creo que sea una pelea, ¿no?, entre instituciones, porque lo que sucede es que hay un fiscal que está investigando un caso y el Poder Judicial que se ha pronunciado sobre un aspecto constitucional. Y eso cada uno tiene sus procedimientos. No sé si se ha ejecutado o no se ha ejecutado todavía la decisión, o si se ha recurrido, no sé si se ha recurrido y se ha conseguido el recurso, irá al Tribunal Constitucional, y si no se ha conseguido el recurso y se ejecuta, pues tomará conocimiento el fiscal y lo decidirá lo que convenga. Es evidente que toda decisión judicial vincula respecto a las personas que han sido materia de ese proceso y a los hechos que fueron materia de ese proceso. Más no le puedo decir porque yo no conozco el proceso en sí, todos estamos informados de lo que está pasando y por lo tanto estamos a la espera también de lo que finalmente decida tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, ¿no? Y en el caso de toda esta red de corrupción que se generó y se engendró en Ancash, liderada por César Álvarez, ¿cuántos magistrados al final fueron separados, destituidos? A ver, tengo entendido que hay varios magistrados que fueron llamados fiscales archivadores, muchos de ellos provisionales, que han sido separados de inmediato, ¿no? Es decir, no fueron materia de un proceso todavía, pero sí ya tenemos algunos con proceso de destitución, que estamos en proceso de destitución, el caso del fiscal Tante Farro Murillo, por ejemplo, ¿no? Sí, que eso está pendiente todavía. Está en el Consejo Nacional de Magistratura. Así es. Tengo entendido que ya le tomaron su declaración y en las próximas semanas el Consejo emitirá el pronunciamiento que corresponda, ¿no? Y una última pregunta, doctor Talavera, hablando del tiempo que transcurre y que todavía, digamos, no se sabe qué va a pasar, con relación al ex fiscal de la Nación, a José Peláez Bardales, porque ya han pasado 3 años y no se sabe qué va a suceder. A ver, no han pasado 3 años porque el año pasado fue que se le abrió el proceso en julio. Pero ese proceso está el día miércoles, el día de ayer, se ha recibido el informe por parte de uno de los miembros del Pleno del Consejo que recientemente se había incorporado. Se ha escuchado a la defensa del exfiscal de la Nación y en los próximos 15 días tiene que emitir una resolución el Consejo Nacional de Magistratura. Y en el caso del otro exfiscal de la Nación, bueno, el más reciente, Carlos Ramos Heredia, él ya fue destituido. ¿Podría, digamos, él dar un paso más para lograr regresar? Bueno, yo no puedo opinar sobre lo que él puede Pero hacer. podría, digamos, legalmente, ¿tiene, digamos, alguna salida todavía todo o ya? ciudadano que es materia de una resolución de esa naturaleza puede recurrir al órgano jurisdiccional. Ya no al administrativo, sino al órgano jurisdiccional. Perfecto, doctor Talavera. Lo último, para terminar, agradeciéndole, por supuesto, por haber venido. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo? Y me escribía justo, apenas anuncié que íbamos a estar con ustedes en el programa. ¿Qué hacemos para volver a confiar? ¿Qué hacemos para no tener miedo de denunciar? En primer lugar, considerar que la propia instancia judicial, el Consejo, la Fiscalía, tienen su propio mecanismo de reacción frente a estos casos. Pero no solamente eso, y ahí sí yo creo que no son suficientes y le daría la razón a la población. Yo creo que el Poder Judicial, el Ministerio Público y nosotros mismos tenemos que dictar medidas y actuar, ¿no es cierto?, para que estos casos no solamente no se produzcan, sino también para ver que estamos en un contexto donde se están produciendo hechos en los cuales ya la población está dejando de creer en el sistema en general, ¿no es cierto?, como es eso de hacer justicia por propia mano. Entonces, no basta con decir, no estoy de acuerdo como autoridad, sino lo que hay que decir es, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, los órganos locales, ¿qué vía de comunicación le voy a dar? ¿Qué facilidades y qué apoyo le voy a dar como el sector interior, por ejemplo, o el sector de la municipalidad? ¿Qué voy a hacer como Ministerio Público? ¿Y qué voy a hacer como Poder Judicial? Y luego, ¿qué tiene que hacer el Consejo con relación a la actuación de los jueces que son, digamos, de algún modo permisibles a que las cosas continúen como están? Entonces, yo creo que ahí se tienen que tomar medidas. Esa es otra de las razones por la que mi despacho ya lo había anunciado la semana pasada en presencia del fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial,
estamos tomando de algún modo el impulso para convocar al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación a fin de llegar a consenso para adoptar medidas. Eso, ¿no? medidas, Así doctor es. Talavera. En algunos momentos se enfrentaron estos casos de una determinada manera con medidas administrativas que dio el Poder Judicial y creo que los puede hacer con su propio presupuesto, digamos, haciendo los reajustes del caso y las demás instituciones igual, pero hay que hacer, porque si no hacemos, todo se quedará en el discurso. Gracias, doctor Talavera, por haber venido. Un placer.